Bueno, hola, estamos con Ricardo Foster. Bienvenido, Ricardo. En realidad, gracias por recibirnos en tu hogar. Continuamos con nuestras entrevistas a los pensadores judíos argentinos. Y quiero empezar, Ricardo, preguntándote por ¿qué es para vos? Una pregunta que debes haber contestado muchísimas veces ya y que seguramente pensado, pero que seguramente también no cierra, que es ¿qué es para vos lo judío argentino? Es fácil y difícil de responder. Es fácil porque uno diría que lo judío, en el caso mío, tiene que ver con las moléculas, con la historia, con la memoria, con el barrio, con mis abuelos, con escenas de la infancia, con sabores, con olores, con una cantidad de cosas que impregnan la vida, la piel y que están como profundamente instalados en el recuerdo. Y es difícil al mismo tiempo porque yo creo que hay una relación no menor entre lo argentino y lo judío. Alguna vez un filósofo rumano que se llamaba Cioran, cuando le preguntaron sobre Borges, él dijo que Borges y él se parecían porque los dos venían de los márgenes. Cioran venía de Rumania y Borges de un país ignoto llamado la Argentina. Y estaban obligados a la universalidad y al cosmopolitismo, mientras que los parisinos, Cioran vivía en París, como estaban en el centro del mundo, él decía que eran provincianos que no veían más allá de sus narices. Yo tengo la sensación que lo judío y lo argentino se amalgaman en cierta experiencia errática, diaspórica, en cierto lugar del margen, en ciertas escrituras que tienen que apropiarse de muchas cosas. Tienen que cruzar fronteras, juntar tradiciones, ser capaces de abrirse a la espesura del mundo, a la espesura del mundo. La Argentina para mí es no solamente el lugar en el que nací, sino que es un país lleno de intensidades, también cargado de memorias, de esperanzas y de horrores. Hay algo ahí equivalente, bajo otras condiciones, a la experiencia judía, a la memoria judía, una memoria hecha de esperanza, de promesas mesiánicas y de catástrofes, de horror. Hay algo de eso también. Entonces yo diría que lo judío argentino es un lugar de cruce extraordinariamente fértil. Yo siento que es un momento muy intenso de mi vida anímica cuando las dos partes son lo que siempre fueron, dos partes de una totalidad, ¿no? Ahora, ya que lo llevas a un plano más personal, más biográfico, digamos, es notorio, notable tu desarrollo, tu involucramiento, digamos, en el desarrollo de lo que es la historia presente de la Argentina, como intelectual, como Sí. hombre de acción. Digamos, ¿por qué no intervenís del mismo modo en los asuntos comunitarios? Quizás por cierta desilusión. En algún momento lo intenté junto con otros amigos, buscamos construir ámbitos de interpelación sobre todo los espacios comunitarios. Un momento álgido de esa intervención sin duda fue el recorrido del atentado a la Embajada de Israel y después claramente el atentado a la AMIA. Ahí hubo toda una movida. Yo participé de un grupo que tuvo una larga trayectoria, que era un grupo de intelectuales y académicos que los coordinaba en ese momento Daniel Kolodenko, donde se juntó una cantidad de gente muy diversa, realmente era un mapa cultural, ideológico muy diverso que hacia finales de los 80 y una parte de los 90 nos juntábamos a discutir distintas cuestiones vinculadas a lo judío. Digamos, en mi juventud, mi preocupación no pasaba por una militancia, vamos a llamarla sionista. Si lo hubiera sido, seguramente hubiera sido un sionista socialista, Yomer Atzair y compañía. En aquellos años mi preocupación tenía que ver con la historia política argentina, latinoamericana. Siempre me importó, me interesó y me convocó lo judío, pero nunca lo viví como una participación activa, institucional, Claro. dando un debate a nivel de dirección. En algún momento, por la sensación que muchos teníamos de una situación comunitaria en crisis, hasta en bancarrota espiritual, nos pareció que valía la pena quizás encontrar algún modo de intervención. Creo que la desilusión, el desgaste, la sensación de que es poco lo que se puede cambiar, en el caso mío fue llevándome a
una visión más distante, apartada. Eso no significa que no me interesen, no me preocupen las vicisitudes de la comunidad judía argentina. La sufro mucho porque creo que esta fue una comunidad extraordinaria, que tuvo una historia muy valiosa, una historia cultural, una historia política, una historia comunitaria, que desplegó experiencias formidables. Creo que eso es pasado, eso es parte de una nostalgia, ¿no? ¿Cómo vivís entonces, digamos, el presente, si uno puede decir, el presente político de la comunidad judía, cuando vos estás viviendo en este momento con mucha pasión el presente argentino, ¿no? ¿Van en una misma línea? Yo creo que la estructura dirigencial de la comunidad judía argentina no se diferencia demasiado del establishment ideológico argentino, es decir, de lo que llamaríamos un sector conservador, de derecha, más o menos democrática, con viejos resabios incluso autoritarios. No creo que el mapa dirigencial de la comunidad judía argentina hoy sea muy distinto, insisto, al del núcleo ideológico corporativo. Y eso se ve muy claro. Por ejemplo, este es un gobierno, primero el de Néstor Kirchner, después de Cristina Fernández, que ha tenido hacia los atentados y hacia Israel las políticas más abiertas, internacionalmente más jugadas y más comprometidas. Lo que han hecho en Naciones Unidas, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, en su beligerancia jurídica con Irán, no lo ha hecho ningún otro gobierno en la Argentina. Y sin embargo, gran parte de la comunidad judía argentina no solo que es reticente, sino que compra el discurso de la beligerancia, del odio, del desprecio, y a mí eso me preocupa muchísimo, porque estamos frente a un gobierno que uno podrá tener más o menos acuerdos, más o menos disidencias, pero es un gobierno que en relación particularmente a la diversidad, la pluralidad, lo judío argentino en relación a la comunidad judía y en relación a lo que llamaríamos el mapa internacional, ha tenido posiciones avanzadísimas y la comunidad no la ha acompañado, prefiere a derechas rancias, prefiere a personajes como, no sé, Violcati y un tipo de discurso y de práctica que la vincula a esa estructura dirigencial con actores de la realidad político-económica argentina que estructuralmente han sido antisemitas. Pues esto también hay que decirlo. Entonces ahí está, hay un problema no menor. Creo que por supuesto que hay amplios sectores del mundo judeo-argentino que no comulgan con el discurso oficial o que no comulgan con el discurso de los grandes empresarios judíos o de esa clase media judía de Libertador o de las barrancas de Belgrano que tienen su visión anclada en Acoaj o en el Delta, digamos, y que no construye el mundo sino en el interior de un country. Creo que hay otro judaísmo argentino, por suerte, del cual todos también somos parte y que tiene que ver con historias y que tiene que ver con tradiciones y que le ha dado a este país una innumerable cantidad de hombres y mujeres profundamente comprometidos con la realidad social. Ahora, ¿no? digo, es un judaísmo argentino que en su historia siempre ha sido marginal a las instituciones, ¿no? Y después cuando se trata de esto que vos decís, ¿no? De acciones políticas concretas, lo judío aparece como representado por sus instituciones oficiales. Sí. Pero ¿no es un desafío o es un desafío. Mira, hace unos años atrás, con un grupo de gente de Córdoba, desarrollamos un centro de estudios, un programa de estudios de posgrado de estudios judíos en la Universidad de Córdoba, ¿no? Alejandro Duhovne y otra gente más. Y la experiencia fue una experiencia interesante porque aparte lo que nos interesaba era mostrar que el judaísmo era algo muy complejo, muy abigarrado, que dentro suyo había nutrientes cultural religiosas, políticos sociales, que podían convivir en esa especie de gran mundo complejo que es el judaísmo, tradiciones libertarias con tradiciones religioso-talmúdicas, claro. Mostrar que la impregnación del judaísmo en Occidente podía ser leída más allá de la experiencia de Israel, por ejemplo, o de la asimilación del judaísmo a ultraortodoxia, que había otras historias, que había historias de lectura, de interpretación, tradiciones filosóficas, que gran parte de lo que yo llamaría la tradición mesiánico-libertaria de Occidente tiene una matriz judía,
que nombres propios como, no sé, como Kafka, Buber, Benjamin, Levinas, o Marx o Spinoza eran parte de esa tradición judía que había que salir a mostrarla, porque lo que socialmente se muestra, lo que los grandes medios de comunicación muestran y lo que el establishment comunitario suele mostrar es apenas un rostro, Claro. un rostro problemático, complejo, que tenemos que poner en discusión del judaísmo o de la travesía judía. Entonces, me parece que sí es cierto, hay una invisibilización, producto de muchas cosas que tienen que ver también con la sociedad no judía argentina, ¿no? ¿Por qué nunca terminó de construirse en los espacios universitarios departamentos de estudios judíos, como hay en infinidad de universidades de otras partes del mundo? Creo que tiene que